10.000 años de silencio. 10.000 años en los que la Tierra guardó un secreto bajo las arenas del desierto más antiguo del planeta. 10.000 años en los que millones de personas nacieron, vivieron y murieron sin saber que caminaban sobre una bomba de relojería geológica. Y ahora ese silencio se ha roto. África se está dividiendo, no en un futuro lejano, no en millones de años. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, el continente más antiguo del mundo está siendo desgarrado desde sus entrañas por una fuerza que los científicos apenas comienzan a comprender. Hace apenas unas semanas, una columna de ceniza se elevó sobre el cielo de Etiopía, una columna gigantesca, oscura, que ascendió hasta los 3.000 metros de altura y que los satélites captaron desplazándose silenciosamente sobre Yemen durante más de 12 horas. El volcán responsable tiene un nombre que pocos conocían hasta ahora: Haile Gubi, un volcán que llevaba dormido 10 milenios. 10.000 años sin dar señales de vida, y de pronto, sin previo aviso, despertó. Pero esto no es solo la historia de un volcán. Es algo mucho más grande, mucho más profundo, algo que conecta las profundidades más inaccesibles del planeta con el destino de millones de seres humanos que viven ajenos a lo que hierve bajo sus pies. Es la historia de cómo África, el continente madre de la humanidad, está siendo lentamente partido en dos por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. La región del Afar, en el noreste de Etiopía, es uno de los lugares más extraordinarios del planeta. Un paisaje que parece arrancado de otro mundo, con lagos de lava, formaciones salinas que brillan bajo un sol implacable y grietas que se abren en la tierra como heridas abiertas. Los geólogos la llaman la triple unión del Afar, el punto donde tres placas tectónicas se encuentran y se separan simultáneamente. Es, en términos científicos, uno de los pocos lugares del mundo donde puedes ver cómo se forma un nuevo océano. Pero para entender lo que está sucediendo, hay que bajar muy abajo a profundidades que ningún ser humano ha alcanzado jamás. A más de 2.800 kilómetros bajo la superficie, donde el manto terrestre se encuentra con el núcleo exterior del planeta, existe algo que los científicos denominan la superpluma africana. Es una de las dos estructuras más masivas del interior de la Tierra, junto con su gemela bajo el Pacífico. Imagínala como una columna colosal de material incandescente, más caliente y menos denso que todo lo que la rodea, que asciende lentamente desde las profundidades del planeta como una burbuja en un recipiente de miel caliente. Esta superpluma no es un fenómeno nuevo. Ha estado ahí durante cientos de millones de años, empujando silenciosamente contra la base del continente africano, calentando las rocas desde abajo, debilitando la corteza terrestre, y ahora, después de millones de años de presión acumulada, está encontrando su camino hacia la superficie. Los científicos tienen una forma de rastrear este material primordial que asciende desde las profundidades. Es como una huella dactilar química, un indicador que no miente, la proporción entre helio 3 y helio 4. El helio es un gas tan ligero, tan inerte, que prácticamente no reacciona con nada. Y por eso mismo, cuando escapa hacia la superficie, lleva consigo información prístina sobre su lugar de origen. El helio 3 es extremadamente raro en la superficie terrestre, pero abunda en las profundidades del manto. Cuando los científicos miden concentraciones anormalmente altas de helio 3 en las fumarolas etíopes, saben que están ante algo extraordinario. Material que ha viajado desde cerca del límite entre el núcleo y el manto. Material primordial. Material que ha estado encerrado en las entrañas del planeta desde su formación hace 4.500 millones de años, y las mediciones en Etiopía son desconcertantes. Las proporciones de helio 3 encontradas en los domos etíopes son tan elevadas que algunos investigadores las han descrito como una señal de auxilio del interior de la Tierra. Como si el planeta estuviera tratando de liberar una presión acumulada durante eones. Pero hay algo más, algo que los modelos sísmicos están revelando y que ha dejado perplejos a los científicos. El material caliente que asciende bajo la región del Afar no se mueve simplemente de forma vertical, como se creía.
Los últimos modelos tridimensionales muestran que esta masa incandescente se está expandiendo horizontalmente como los dedos de una mano que se abre, empujando la corteza terrestre en múltiples direcciones simultáneamente. Es como si el manto estuviera intentando desgarrar el continente desde abajo, tirando de él hacia diferentes puntos cardinales al mismo tiempo. Los continentes son las estructuras geológicas más rígidas y estables de la superficie terrestre. Están formados por rocas félsicas, principalmente granito, un material tan duro que resulta casi imposible de romper bajo condiciones normales. Pero la energía que asciende desde las profundidades del planeta es tan descomunal, tan persistente, que puede doblar, agrietar y eventualmente separar estas masas continentales aparentemente eternas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en África Oriental. El Valle del Rift de África Oriental es una cicatriz de más de 6.000 kilómetros que atraviesa el continente de norte a sur, desde Etiopía hasta Mozambique. Es la manifestación visible de este proceso de desgarro continental, una grieta que se ensancha unos pocos milímetros cada año, demasiado lento para que el ojo humano lo perciba, pero lo suficientemente rápido como para que los satélites puedan medirlo con precisión milimétrica. A lo largo de este rift hay docenas de volcanes, algunos famosos como el Kilimanjaro o el Monte Kenia, otros prácticamente desconocidos como el Hale Gubi, pero todos comparten algo en común. Están conectados a esa red subterránea de cámaras magmáticas que se alimentan de la superpluma africana. Es como un sistema circulatorio de fuego líquido que corre bajo la superficie del continente. Entre 2015 y 2020 algo alarmante sucedió. El 20% de los volcanes conocidos en todo el sistema del Rift de África Oriental registraron actividad inusual, deformaciones topográficas, señales sísmicas anómalas, enjambres de pequeños terremotos. En solo 5 años, 18 volcanes mostraron signos de reactivación simultánea, subsidencia del terreno, desplazamientos de superficie, fluctuaciones que indicaban que algo se estaba moviendo debajo. Y no estamos hablando de una zona despoblada. Alrededor de esta cadena de volcanes viven aproximadamente 15 millones de personas. 15 millones de seres humanos que realizan sus actividades cotidianas, que crían a sus hijos, que trabajan y sueñan sin saber que habitan sobre una de las estructuras geológicas más activas del planeta. La erupción del Hale Gubi no es un evento aislado. Es una pieza más de un rompecabezas que los científicos están empezando a armar, un rompecabezas que sugiere que África Oriental podría estar entrando en una nueva fase de actividad tectónica. Hace apenas 6 meses, más al sur, entre los volcanes Dalol y Erta Ale, se produjo una importante intrusión magmática, una vena de magma, un dique, se abrió paso entre las rocas, provocando explosiones de vapor y terremotos que alcanzaron magnitud 6. Eso es suficiente para derribar edificios mal construidos, para abrir grietas en carreteras, para desencadenar deslizamientos de tierra. Y todo indicaba que la mayor parte de la actividad estaba ocurriendo bajo la superficie, invisible para cualquiera que no tuviera acceso a los instrumentos sísmicos. La distancia entre Dalol y el Hale Gubi es considerable, pero cuando los científicos superponen los mapas de actividad sísmica, las intrusiones magmáticas, las deformaciones del terreno, emerge un patrón inquietante. Una red de conexiones subterráneas que sugiere que estos eventos no son independientes, que el sistema volcánico bajo África Oriental funciona como un organismo coordinado, donde lo que sucede en un punto puede influir en lo que ocurre a cientos de kilómetros de distancia. Los perfiles sísmicos que los geofísicos han elaborado son reveladores, muestran 2 secciones ortogonales de la superpluma africana. La más notable es la sección de punto A, que mapea las velocidades sísmicas bajo el continente. Lo que aparece es una región distintiva de velocidades extremadamente bajas, y esto es crucial. Cuando las ondas sísmicas, específicamente las ondas P, esas ondas de compresión similares al sonido que viajan a través de la Tierra, cuando estas ondas se ralentizan, significa que el medio por el que viajan contiene material más caliente, menos denso, más dúctil,
Es la firma inequívoca de una provincia sísmica de baja velocidad, que casi siempre está asociada con actividad volcánica intensa. La superpluma africana se hunde profundamente bajo Sudáfrica como una raíz gigantesca del planeta. Desde esa gran profundidad se hincha y se extiende horizontalmente, formando flujos de lava que se mueven silenciosamente bajo la corteza continental. Es este movimiento lento pero imparable el que está literalmente desgarrando la estructura de África, pero hay algo más que los científicos han descubierto recientemente y que añade una capa adicional de misterio a todo este fenómeno. Las mediciones de gravedad y magnetismo muestran que la corteza en África Oriental es más delgada de lo habitual, significativamente más delgada. Esto indica que está siendo estirada de forma más intensa, haciéndose más frágil. Las pequeñas fallas pueden convertirse rápidamente en grietas a gran escala después de unos pocos episodios de actividad magmática. Algunas grietas han aumentado su anchura en decenas de centímetros en apenas medio año. Decenas de centímetros. En términos geológicos, eso es una velocidad vertiginosa. Es como ver una película del nacimiento de un océano en cámara rápida. Y esto nos lleva a una pregunta que muchos científicos están haciendo. ¿Estamos presenciando los primeros pasos de una transformación tectónica mayor? ¿O es simplemente uno de los muchos latidos normales del planeta que esta vez por alguna razón es más fuerte que nunca? La respuesta podría estar en las similitudes desconcertantes entre las señales que se registran hoy en África Oriental y las que se documentaron antes de que la superpluma hawaiana entrara en plena actividad hace cientos de miles de años. Si las similitudes son reales, podríamos estar ante un momento raro en la historia geológica, un momento que los humanos modernos nunca antes han presenciado. Hay que entender lo que esto significa en términos prácticos. Los modelos predictivos sugieren que en unos pocos miles a decenas de miles de años la región del Afar podría separarse completamente del resto de África, abriendo paso a la formación de un nuevo océano. El agua del Mar Rojo o del Océano Índico inundaría la depresión resultante y el continente africano quedaría permanentemente dividido en dos. Por supuesto, estamos hablando de escalas de tiempo geológicas, miles de años, decenas de miles de años. Pero lo que hace este momento tan fascinante y también un poco aterrador es que estamos viendo los primeros signos de este proceso con nuestros propios ojos. Algo que normalmente solo dejaba rastros en forma de fósiles o estratos rocosos, ahora lo estamos observando mientras sucede. Las imágenes de satélite, cuando se superponen en el tiempo, muestran cómo la topografía de la región del Afar parece una tela siendo tensada por una fuerza invisible en su centro, manchas oscuras que se expanden. La superficie del terreno subiendo o bajando unos pocos milímetros cada mes, patrones que revelan el estrés al que está sometida la corteza terrestre. Los equipos de investigación de varios países han comenzado a desplazarse a Etiopía, Eritrea y Djibouti para instalar más sensores, desplegar escáneres sísmicos y enviar robots geotérmicos a las fisuras profundas. Algunos científicos admiten que nunca habían visto un sistema de rift tan activo e intenso como el de África Oriental en la actualidad. Algunos incluso sugieren que lo que está ocurriendo podría ser una versión a escala de los procesos tectónicos que crearon el Océano Atlántico hace cientos de millones de años. Hay una capa adicional de misterio que tiene a muchos expertos rascándose la cabeza. Se trata de la extraña coincidencia entre la actividad de la superpluma africana y pequeñas pero inusuales fluctuaciones en el campo magnético terrestre en tiempos recientes. No hay evidencia directa de que ambos fenómenos estén relacionados, pero la posibilidad de una conexión está siendo considerada silenciosamente en algunos círculos científicos. Algunas hipótesis audaces incluso plantean si los cambios en las profundidades del planeta podrían estar señalando un nuevo ciclo de ajuste del campo magnético. Algo que ha ocurrido en el pasado geológico y que podría volver a ocurrir. Mientras tanto, millones de personas en la región continúan con sus vidas, escuchando ocasionalmente breves informes sobre pequeños temblores o erupciones limitadas. Sin embargo, bajo sus pies, a profundidades que ningún humano ha visto jamás, una de las máquinas más poderosas de la Tierra está trabajando silenciosamente.
Los últimos modelos tridimensionales que simulan el movimiento del material caliente sugieren que una red gigante de tubos de manto podría estar formándose bajo África Oriental. Esta red no está cerca de la superficie, sino a profundidades de casi 100 kilómetros, una zona que solo puede inferirse a través de las ondas sísmicas. Si los modelos son correctos, significaría que toda la base del continente africano está siendo lentamente remodelada desde abajo, como un edificio cuyos cimientos están siendo alterados silenciosamente sin que nadie en los pisos superiores lo note. La existencia de esta red también explicaría los cambios simultáneos en regiones separadas por cientos de kilómetros. Una erupción en el Afar podría desencadenar un pequeño temblor en Tanzania. Una nueva grieta en Eritrea podría coincidir con un cambio en la tasa de movimiento de la superficie en Kenia. Estas coincidencias son demasiado regulares para ser aleatorias. Los investigadores están considerando la posibilidad de que África Oriental se encuentre en una fase de pre-rift, un periodo que típicamente dura millones de años, pero que puede identificarse más claramente cuando pequeños eventos se vinculan continuamente entre sí. Algunos registros geológicos antiguos sugieren que la región pudo haber experimentado un periodo cálido similar hace decenas de millones de años, pero nadie sabe exactamente qué sucedió después. Algunas teorías proponen que la última fase de rift se detuvo antes de completarse. Otras teorías más atrevidas incluso preguntan si la Tierra tiene algún tipo de ciclo de rebote del manto, donde columnas calientes de material suben y luego vuelven a hundirse después de liberar su energía. No hay evidencia sólida que respalde esto, pero la repetición sospechosa de algunas señales tiene a los científicos mirando más de cerca. Al mismo tiempo, una serie de satélites de observación terrestre, incluyendo Sentinel, Landsat y satélites comerciales, han comenzado a registrar cambios sutiles en la estructura del terreno. Manchas oscuras que se extienden. La superficie de la Tierra que sube o baja unos pocos milímetros cada mes. Cuando estos datos se superponen en el tiempo, la topografía de la región del Afar parece una tela siendo tensada por una fuerza invisible en su centro. Si esta tendencia continúa, los científicos predicen que en unos pocos cientos o miles de años podría aparecer una grieta importante de decenas de kilómetros de ancho, creando las semillas de un nuevo mar interior. Y cuando el agua del Mar Rojo o del Océano Índico se precipite hacia adentro, el continente africano podría quedar permanentemente dividido en dos. Hay algo profundamente humilde en contemplar estos procesos. Nosotros, con nuestras vidas de apenas unas décadas, con nuestras preocupaciones cotidianas, con nuestros planes para el próximo mes o el próximo año, estamos siendo testigos de fuerzas que operan en escalas de tiempo que escapan a nuestra comprensión. El planeta tiene su propio ritmo, su propia agenda, y nosotros somos apenas pasajeros momentáneos en su superficie. Pero hay algo más, algo que va más allá de la geología pura, algo que conecta estos eventos con preguntas más profundas sobre nuestro lugar en el universo y sobre la naturaleza misma de la realidad. La región del Afar no es solo un punto caliente geológico, es también la cuna de la humanidad. Fue aquí, o muy cerca de aquí, donde nuestros ancestros más remotos dieron sus primeros pasos hace millones de años. Es aquí donde se han encontrado algunos de los fósiles humanos más antiguos. Lucy, la famosa Australopithecus, fue descubierta en el Valle del Awash, a poca distancia de donde hoy se elevan columnas de ceniza volcánica. Hay una simetría poética en esto. El mismo lugar que vio nacer a la humanidad podría ser también el escenario de una de las transformaciones geológicas más dramáticas de la historia reciente del planeta. Como si la Tierra nos estuviera recordando que por mucho que hayamos avanzado, por mucho que nos hayamos extendido por todos los continentes y construido civilizaciones, seguimos siendo criaturas de este planeta. Seguimos sujetos a sus fuerzas. Seguimos viviendo a merced de procesos que escapan completamente a nuestro control. Y quizás eso no sea algo malo. Quizás necesitamos recordatorios como este, recordatorios de nuestra humildad,
recordatorios de que hay fuerzas más grandes que nosotros, ciclos más largos que nuestras vidas, procesos más profundos que nuestras comprensiones. La erupción del Hale-Gubi duró relativamente poco. La columna de ceniza se dispersó, llevada por los vientos hacia Arabia. Los volcanes vecinos siguen en sus periodos de quietud aparente. La vida en las aldeas cercanas ha vuelto a la normalidad, o a lo que pasa por normalidad en una región que ha vivido siempre en el filo entre la habitabilidad y el caos geológico. Pero algo ha cambiado. Algo sutil pero importante. Los científicos están mirando esta región con ojos renovados. Los instrumentos de monitoreo se han multiplicado, los modelos se están refinando y hay una conciencia creciente de que lo que estamos presenciando no es un evento aislado, sino posiblemente el comienzo de algo mucho más grande. Es fascinante pensar en lo que esto significa para las generaciones futuras. Nuestros nietos, o los nietos de nuestros nietos, podrían vivir en un mundo donde el mapa de África sea significativamente diferente al que conocemos hoy. Un mundo donde exista un nuevo mar, donde ahora hay desierto, un mundo donde las rutas de migración de animales y personas hayan sido alteradas por cambios en la geografía, un mundo donde la humanidad tenga que adaptarse una vez más a los caprichos del planeta que habitamos. Por supuesto, también es posible que nada de esto ocurra, que la actividad actual sea simplemente una fluctuación temporal, que los volcanes vuelvan a dormirse por otros 10.000 años, que las grietas dejen de ensancharse, que la superpluma africana encuentre algún equilibrio y deje de empujar con tanta fuerza. Los procesos geológicos son complejos y difíciles de predecir. Lo que parece inevitable desde una perspectiva puede no materializarse desde otra. Pero incluso si la división de África no ocurre en el futuro previsible, lo que está sucediendo ahora tiene un valor incalculable. Nos está dando una ventana a procesos que normalmente ocurren en escalas de tiempo demasiado largas para que los humanos las percibamos. Nos está permitiendo observar cómo se forman los océanos, cómo se separan los continentes, cómo el interior del planeta moldea su superficie. Es como si la Tierra hubiera decidido darnos una lección de geología en tiempo real, una lección que normalmente estaría escondida en las profundidades del tiempo geológico, accesible solo a través de rocas fosilizadas y modelos computacionales. Pero ahora podemos verla desarrollarse, podemos medirla, podemos estudiarla, y eso es extraordinario. Hay algo más que quiero compartir contigo, algo que quizás no encuentres en los informes científicos convencionales, pero que creo que es importante considerar. Durante mis investigaciones a lo largo de los años he aprendido que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que la ciencia convencional está dispuesta a admitir. No estoy hablando de supersticiones o fantasías, estoy hablando de fenómenos que no encajan fácilmente en nuestros marcos de comprensión actuales, pero que merecen ser tomados en serio. La región del Afar, con su geología extrema, ha sido durante milenios un lugar de profunda significación espiritual para las culturas que la habitan. Los pueblos Afar y Oromo tienen tradiciones que hablan de fuerzas subterráneas, de espíritus del fuego, de conexiones entre el mundo visible y mundos invisibles que existen bajo la superficie de la tierra. Es fácil descartar estas tradiciones como mitos primitivos, pero he aprendido a ser más cauteloso. A veces los mitos codifican conocimientos que la ciencia tarda siglos en redescubrir. A veces las metáforas de los antiguos contienen verdades que sólo comprendemos cuando desarrollamos los instrumentos adecuados para verificarlas. ¿Qué sabían los pueblos del Afar sobre las fuerzas que dormían bajo sus pies? ¿Qué intuían sobre los ciclos de actividad y quietud que gobiernan esta región? No tengo respuestas definitivas, pero creo que estas preguntas merecen ser formuladas. Lo que sí sé es que estamos ante un momento de inflexión, un momento en el que la humanidad, armada con tecnología que nuestros antepasados no podían imaginar, puede observar y medir procesos que ellos solo podían intuir. Un momento en el que podemos combinar el conocimiento antiguo con las herramientas modernas para intentar comprender mejor el mundo que habitamos. La división de África
si es que realmente está comenzando, no será un evento súbito, no habrá un día en el que el continente se parta en dos de forma dramática. Será un proceso gradual, medido en generaciones humanas, en siglos, en milenios. La mayoría de nosotros no viviremos para ver cambios significativos en el mapa, pero sabremos que están ocurriendo, sabremos que cada pequeño temblor, cada columna de ceniza, cada milímetro de ensanchamiento de las grietas es parte de un proceso mucho más grande. Y esa consciencia, esa comprensión de nuestro lugar en el tiempo geológico tiene un valor que trasciende la ciencia pura. Nos recuerda quiénes somos, criaturas efímeras en un planeta en constante transformación, testigos de fuerzas que nos precedieron por eones y que continuarán mucho después de que hayamos desaparecido, y al mismo tiempo seres capaces de comprender, al menos parcialmente, la magnificencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay una frase que me gusta recordar en momentos como este: somos polvo de estrellas contemplando las estrellas. Podríamos añadir somos criaturas de la corteza terrestre contemplando cómo la corteza se transforma, y esa contemplación, esa capacidad de asombro ante lo que está sucediendo es quizás lo más valioso que tenemos, porque nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos sitúa en una historia que comenzó hace miles de millones de años y que continuará durante miles de millones más. Nos recuerda que somos parte de algo infinitamente vasto y misterioso. La erupción del Hale-Gubi ha terminado, por ahora. Las cenizas se han asentado. Los científicos siguen analizando los datos. Los satélites continúan su vigilancia silenciosa desde el espacio. Y en algún lugar bajo la superficie de África Oriental, a profundidades que ningún humano alcanzará jamás, el material incandescente de la superpluma sigue ascendiendo, empujando, transformando. El silencio de 10.000 años se ha roto. Y lo que viene después es un misterio que apenas comenzamos a desentrañar. Me pregunto a menudo qué pensarán las generaciones futuras cuando miren hacia atrás, hacia este momento de la historia. ¿Nos verán como los primeros en comprender lo que estaba sucediendo? ¿O se asombrarán de lo poco que sabíamos, de lo limitadas que eran nuestras herramientas y nuestra comprensión? Probablemente ambas cosas. Así es la ciencia. Cada generación construye sobre los logros de las anteriores, corrigiendo sus errores, ampliando sus horizontes. Lo que hoy nos parece un conocimiento sólido, mañana puede revelarse como una aproximación burda a una realidad mucho más compleja. Pero eso no resta valor a lo que estamos haciendo ahora. Cada medición, cada observación, cada modelo que construimos es un ladrillo más en el edificio del conocimiento humano. Un legado para quienes vendrán después, y hay algo profundamente esperanzador en eso, ¿no? En saber que nuestro trabajo, por limitado que sea, contribuye a una empresa colectiva que trasciende nuestras vidas individuales, en saber que formamos parte de una cadena de curiosidad y descubrimiento que se remonta a los primeros humanos que miraron al cielo y se preguntaron por qué brillaban las estrellas. La división de África, si ocurre, será uno de los mayores espectáculos geológicos que la humanidad haya presenciado jamás. Pero incluso si no vivimos para verla, el simple hecho de saber que podría estar comenzando, de comprender los procesos que la impulsan, de ser testigos de sus primeros signos, es un privilegio extraordinario. 10.000 años de silencio se han roto. Y en ese despertar hay una invitación a mirar más de cerca, a preguntar más profundamente, a maravillarnos ante la complejidad y la belleza del mundo que habitamos, porque al final eso es lo que nos hace humanos, no solo nuestra capacidad de sobrevivir, sino nuestra capacidad de preguntarnos, de buscar respuestas, de contemplar el misterio con ojos de asombro. Y el misterio, créeme, es vasto, mucho más vasto de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Hay algo que los científicos llaman la fusión por descompresión. Suena técnico, pero el concepto es bastante simple y crucial para entender lo que está ocurriendo bajo África Oriental. Imagina que tienes una roca sólida a gran profundidad. Está bajo una presión inmensa, literalmente aplastada por el peso de todo lo que hay encima. En esas condiciones, aunque la temperatura sea muy alta, la roca se mantiene sólida.
La presión impide que se derrita. Pero ahora imagina que esa roca comienza a ascender. A medida que sube, la presión disminuye. Y llega un punto en el que, aunque la temperatura no haya cambiado mucho, la reducción de presión permite que la roca comience a fundirse. Es como quitar la tapa de una olla a presión. El contenido que estaba contenido de repente puede expandirse, burbujear, escapar. Eso es exactamente lo que está sucediendo bajo la FAR. El material caliente de la superpluma africana asciende desde profundidades descomunales. A medida que sube, la presión disminuye. Y cuando alcanza cierto nivel, comienza a fundirse formando cámaras de magma que se acumulan bajo la superficie. Estas cámaras son como ampollas de fuego líquido. La presión en su interior aumenta gradualmente a medida que más material fundido se acumula. Y eventualmente, como un grano a punto de reventar, encuentran su camino hacia la superficie. Eso es una erupción volcánica. Pero aquí está lo interesante. El proceso no es aleatorio. Sigue patrones. Las zonas donde la corteza es más delgada, donde hay fallas preexistentes, donde la presión puede encontrar salida más fácilmente, son las que experimentan la actividad volcánica más intensa. Y el Valle del Rift de África Oriental es precisamente eso, una zona donde la corteza se está adelgazando, donde las fallas se multiplican, donde el magma encuentra caminos relativamente fáciles hacia la superficie. Los 18 volcanes que mostraron signos de reactivación entre 2015 y 2020 no están distribuidos al azar. Siguen la línea del Rift. Están conectados por sistemas de fallas subterráneas y probablemente comparten fuentes de magma comunes alimentadas por la misma superpluma que ha estado empujando desde abajo durante millones de años. Esto tiene implicaciones importantes. Significa que la actividad que estamos viendo no es una serie de eventos aislados, sino manifestaciones de un proceso único y coordinado. Cuando un volcán entra en erupción, puede estar liberando presión que se estaba acumulando en todo el sistema. Cuando una grieta se ensancha, puede estar facilitando el movimiento de magma hacia otras zonas. Es un sistema dinámico, interconectado, complejo, y apenas estamos comenzando a entenderlo. Las estaciones de monitoreo que los científicos han instalado en la región están registrando algo que llaman tremor volcánico. Son vibraciones sísmicas de baja frecuencia, demasiado débiles para ser sentidas por los humanos, pero lo suficientemente persistentes como para indicar movimiento de fluidos bajo la superficie, magma que se desplaza, gases que escapan. El sistema circulatorio de fuego que late bajo el continente. Estos tremores han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos años, no de forma dramática, pero sí de manera constante. Como el pulso acelerado de un organismo que se está activando después de un largo periodo de reposo, los científicos son cautelosos al interpretar estos datos. Han sido engañados antes por señales que parecían anunciar grandes eventos y que luego no se materializaron. Pero también saben que ignorar las señales puede tener consecuencias catastróficas y por eso la vigilancia continua. Los satélites orbitan sobre la región midiendo deformaciones del terreno con precisión milimétrica. Los sismógrafos registran cada temblor, por pequeño que sea. Los geoquímicos analizan las emisiones de gases buscando cambios en la composición que puedan indicar nueva actividad magmática. Es un trabajo paciente, meticuloso, que raramente produce titulares sensacionalistas, pero es esencial, porque cuando se trata de procesos geológicos de esta magnitud, la diferencia entre estar preparados y ser tomados por sorpresa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas. Quiero hablarte ahora de algo que los informes científicos raramente mencionan, pero que creo que es fundamental para entender el contexto humano de lo que está sucediendo. Las comunidades que viven en la región de la FAR son algunas de las más resilientes del planeta. Han habitado este paisaje extremo durante generaciones, adaptándose a condiciones que la mayoría de nosotros encontraríamos insoportables. Temperaturas que superan los 50 grados centígrados, escasez crónica de agua, terreno hostil que dificulta la agricultura y el pastoreo.
y sin embargo han construido culturas ricas, tradiciones profundas, formas de vida que les permiten no solo sobrevivir, sino prosperar en uno de los entornos más duros de la Tierra. Estas comunidades tienen su propia relación con los volcanes, con las grietas, con las fuerzas subterráneas que moldean su tierra. No es una relación de miedo ciego, aunque el respeto está presente, es más bien una relación de convivencia, de negociación con fuerzas que saben que no pueden controlar, pero que han aprendido a anticipar y a interpretar. Los ancianos Safar tienen conocimientos que no aparecen en ningún artículo científico, saben leer las señales del terreno, los cambios en el comportamiento de los animales, las sutiles variaciones en el aire que pueden indicar actividad subterránea, han sobrevivido a erupciones pasadas, a terremotos, a eventos que no dejaron registro en los instrumentos científicos modernos porque ocurrieron antes de que esos instrumentos existieran. Este conocimiento tradicional es invaluable y hay un creciente reconocimiento en la comunidad científica de que integrarlo con los datos modernos puede mejorar significativamente nuestra capacidad de entender y predecir lo que está sucediendo. No estoy sugiriendo que los métodos tradicionales puedan reemplazar la ciencia moderna, pero sí creo que ambos enfoques pueden complementarse, que hay sabiduría en las tradiciones, que la ciencia haría bien en escuchar y que hay herramientas en la ciencia que pueden ayudar a las comunidades tradicionales a protegerse mejor. El desafío es construir puentes, crear espacios donde científicos y comunidades locales puedan dialogar, compartir conocimientos, aprender unos de otros. No es fácil. Las barreras culturales, lingüísticas, institucionales son significativas, pero el esfuerzo vale la pena porque al final no estamos hablando solo de procesos geológicos abstractos. Estamos hablando de la vida de millones de personas, de su seguridad, de su futuro, y cualquier enfoque que ignore esa dimensión humana está incompleto. Volvamos ahora a las profundidades, a ese lugar inaccesible donde el manto se encuentra con el núcleo exterior del planeta. Nadie ha estado nunca ahí abajo. Ni siquiera hemos perforado más allá de los 12 kilómetros de profundidad, una distancia insignificante comparada con los casi 3.000 kilómetros que separan la superficie del límite núcleo-manto. Todo lo que sabemos sobre esas profundidades lo hemos inferido indirectamente, principalmente a través de las ondas sísmicas que viajan por el interior del planeta. Cuando ocurre un terremoto en algún lugar del mundo, las ondas generadas viajan en todas direcciones, atravesando el interior de la Tierra. Al pasar por diferentes materiales, estas ondas cambian de velocidad, se refractan, se reflejan, y al analizar cómo llegan a las estaciones sísmicas distribuidas por todo el planeta, los científicos pueden reconstruir una imagen del interior terrestre. Es como hacer una ecografía del planeta, una ecografía que ha revelado estructuras asombrosas que nadie sospechaba hace apenas unas décadas. La superpluma africana es una de esas estructuras, una masa colosal de material más caliente y menos denso que su entorno, que se eleva desde las profundidades del manto como una columna de humo en cámara extremadamente lenta. Los modelos sísmicos la muestran como una región de velocidades anormalmente bajas, extendiéndose desde cerca del núcleo hasta muy cerca de la superficie, ramificándose en su parte superior como las raíces de un árbol invertido. Esta imagen ha revolucionado nuestra comprensión de cómo funciona el interior de la Tierra. Durante mucho tiempo se pensaba que el manto era una capa relativamente uniforme que se movía lentamente por convección como agua en una olla que se calienta. Ahora sabemos que es mucho más complejo, que hay estructuras definidas, regiones diferenciadas, procesos que operan en escalas espaciales y temporales que apenas comenzamos a comprender. Y la superpluma africana es una de las piezas clave de este rompecabezas. Una estructura que ha existido durante cientos de millones de años, que ha influido en la evolución del continente africano y que ahora parece estar entrando en una fase de mayor actividad. ¿Por qué ahora?
¿Por qué después de 10.000 años de relativa quietud en el Hali-Gubi, por qué después de décadas de actividad moderada en la región del Afar, estamos viendo este aumento de señales? Nadie lo sabe con certeza. Los procesos que gobiernan el interior de la Tierra son demasiado complejos, demasiado lentos, demasiado inaccesibles para que podamos predecirlos con confianza. Pero hay hipótesis. Una posibilidad es que estemos viendo simplemente variaciones naturales en un proceso que es inherentemente irregular. La superpluma no asciende de forma constante, sino en pulsos. A veces más material caliente llega a la base del continente, generando más actividad. A veces menos. Lo que estamos viendo podría ser uno de esos pulsos, un período de mayor actividad dentro de un ciclo más largo que no comprendemos del todo. Otra posibilidad es que haya algún tipo de retroalimentación entre diferentes partes del sistema, que la actividad en una zona pueda desencadenar cambios en otras. Que estemos viendo los efectos de procesos que comenzaron hace miles o millones de años en partes remotas del manto y que solo ahora están manifestándose en la superficie. Y hay una tercera posibilidad, más especulativa pero no descartable, que existan factores externos que influyan en la dinámica del manto, cambios en la rotación de la Tierra, efectos gravitacionales de la Luna y el Sol, fluctuaciones en el campo magnético, procesos que normalmente no asociamos con la geología, pero que podrían tener efectos sutiles en escalas de tiempo muy largas. La ciencia no tiene respuestas definitivas, solo tiene preguntas cada vez más refinadas, y quizás eso sea lo más honesto que podemos decir en este momento. Lo que sí sabemos es que algo está pasando, que las señales son reales, que el Hale-Gubi ha despertado después de 10 milenios de silencio, que la región del Afar está más activa de lo que ha estado en mucho tiempo, y que millones de personas viven justo encima de todo esto. Esa es la situación. Esa es la realidad que debemos enfrentar. No con pánico. El pánico no sirve de nada ante procesos que operan en escalas de tiempo geológicas, pero sí con atención, con preparación, con la voluntad de entender mejor lo que está sucediendo y de actuar en consecuencia. Los gobiernos de la región, con el apoyo de la comunidad internacional, están comenzando a tomar medidas, mejorando los sistemas de alerta temprana, desarrollando planes de evacuación para las comunidades más vulnerables, invirtiendo en infraestructura que pueda resistir terremotos y otros eventos geológicos. Es un comienzo, pero queda mucho por hacer, y el tiempo en que se mide en escalas geológicas no espera. Permíteme cerrar con una reflexión. He pasado décadas investigando misterios, algunos de ellos tan extraños que la mayoría de la gente los descartaría sin pensarlo dos veces. He aprendido a mantener la mente abierta, a no descartar nada demasiado rápido, pero también a no creer nada sin evidencia sólida. Lo que está sucediendo en África Oriental no es un misterio en el sentido tradicional. Es ciencia, es geología, es física de rocas fundidas y presiones descomunales, pero tiene una dimensión que trasciende lo puramente científico, porque nos confronta con nuestra insignificancia, con nuestra impotencia ante fuerzas que no podemos controlar, con la certeza de que el planeta tiene su propia agenda y que nosotros somos apenas inquilinos temporales en su superficie, y al mismo tiempo nos confronta con nuestra grandeza, con nuestra capacidad de comprender, al menos parcialmente, procesos que operan a escalas que desafían la imaginación, con nuestra habilidad para construir instrumentos que pueden detectar el latido del planeta, para crear modelos que pueden predecir, aunque sea imperfectamente, lo que viene. Somos criaturas contradictorias, inmensamente pequeños e inmensamente grandes al mismo tiempo, limitados por nuestras vidas breves, pero capaces de pensar en millones de años, atrapados en el presente, pero capaces de imaginar futuros que nunca veremos. Y quizás esa sea la lección más importante de todo esto, que nuestra existencia, por efímera que sea, tiene sentido precisamente porque podemos contemplar lo eterno, porque podemos maravillarnos ante procesos que nos trascienden, porque podemos preguntar, buscar, intentar entender. 10.000 años de silencio
se han roto en África. Y en ese despertar hay una invitación para todos nosotros, una invitación a despertar también, a mirar con nuevos ojos el mundo que habitamos, a reconocer que vivimos en un planeta vivo, dinámico, que está constantemente transformándose. No sabemos qué deparará el futuro. No sabemos si lo que estamos viendo es el comienzo de una gran transformación o simplemente una fluctuación temporal. No sabemos si las generaciones futuras vivirán en un mundo donde África esté dividida en dos continentes separados por un nuevo océano. Pero sabemos que estamos aquí, ahora, en este momento único de la historia, testigos de algo extraordinario, y eso por sí solo es un regalo. La Tierra nos está hablando, desde sus profundidades más inaccesibles, desde las entrañas de fuego que nunca veremos, nos está enviando mensajes, columnas de ceniza que se elevan hacia el cielo, temblores que sacuden el suelo bajo nuestros pies, grietas que se abren en la superficie como heridas que revelan lo que hay debajo. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos prestando atención? ¿Estamos dispuestos a aprender lo que el planeta tiene que enseñarnos? Eso depende de cada uno de nosotros, de nuestra curiosidad, de nuestra humildad, de nuestra capacidad de asombro. El silencio se ha roto y lo que viene después está por escribirse, pero déjame llevarte un poco más lejos, porque hay aspectos de esta historia que merecen ser explorados con mayor profundidad. Hablemos de las grietas, no de las metafóricas, sino de las literales. Las fisuras que están apareciendo en el suelo de África Oriental con una frecuencia que tiene a los geólogos en estado de alerta permanente. En 2018, una grieta de varios kilómetros de longitud apareció de la noche a la mañana en Kenia, cerca de la ciudad de Nairobi. Los residentes despertaron para encontrar que la carretera principal había sido partida en dos, casas quedaron al borde del abismo, campos de cultivo quedaron divididos. La grieta en algunos puntos tenía más de 15 metros de profundidad y varios metros de ancho. Los científicos que acudieron a estudiar el fenómeno confirmaron lo que muchos sospechaban. La grieta estaba relacionada con el proceso de rift que está separando lentamente el continente. No fue un evento aislado. Fue una manifestación visible de fuerzas que operan constantemente bajo la superficie, fuerzas que normalmente hacen su trabajo de forma tan gradual que resultan imperceptibles, pero que ocasionalmente producen eventos dramáticos que nos recuerdan su presencia. Lo inquietante es que grietas similares han aparecido en múltiples ubicaciones a lo largo del Valle del Rift en los últimos años, algunas pequeñas, de apenas unos centímetros, otras más grandes, suficientes para tragarse vehículos o derribar estructuras. Cada una de ellas es un recordatorio de que el suelo bajo nuestros pies no es tan sólido como nos gusta pensar. Y aquí viene algo que quizás no esperabas escuchar. Los datos de GPS de alta precisión que los científicos han estado recopilando durante décadas muestran que la placa somalí, esa porción de África que incluye la región del Cuerno de África, se está alejando del resto del continente a una velocidad de aproximadamente 7 milímetros por año. 7 milímetros. Parece insignificante, pero multiplícalo por 1000 años y tienes 7 metros. Por 1.000.000 de años y tienes 7 kilómetros. Los procesos geológicos son así, imperceptibles en la escala de una vida humana, pero devastadores en la escala del tiempo profundo. Y esa separación no está ocurriendo de forma uniforme. Hay zonas donde el movimiento es más rápido, zonas donde es más lento, hay puntos de mayor tensión, donde la corteza está siendo estirada al límite de su resistencia. Son esos puntos los que producen las grietas, los terremotos, las erupciones volcánicas. El Haligoubi está situado precisamente en una de esas zonas de máxima tensión. No es casualidad que haya sido él quien despertó después de 10.000 años de silencio. Estaba en el lugar correcto o incorrecto, dependiendo de cómo lo mires, para canalizar la presión acumulada bajo la superficie, pero hay otros volcanes en situaciones similares. El Ertaale, por ejemplo, uno de los pocos volcanes del mundo con un lago de lava permanente en su cráter,
Ha estado activo durante décadas, burbujeando constantemente, un recordatorio perpetuo de la actividad subterránea, o el Daliol, con sus formaciones de azufre y sus fuentes termales que crean paisajes que parecen de otro planeta. Todos estos volcanes están conectados, comparten fuentes de magma, responden a las mismas fuerzas tectónicas, y cuando uno de ellos muestra signos de mayor actividad, los otros merecen atención. Hay algo más que los científicos han estado monitoreando con especial interés: la desgasificación. Los volcanes, incluso cuando no están en erupción, emiten gases constantemente: dióxido de azufre, dióxido de carbono, vapor de agua y esos gases nobles como el helio que mencioné antes. Los cambios en la composición y cantidad de estos gases pueden ser indicadores tempranos de actividad magmática. Cuando más magma asciende hacia la superficie, la desgasificación aumenta. Cuando la composición de los gases cambia, puede indicar que nuevo material está llegando desde profundidades mayores. Los datos de desgasificación de la FAR han mostrado tendencias preocupantes en los últimos años. No alarmantes, pero sí preocupantes, suficientes para justificar una vigilancia intensificada, suficientes para que los científicos mantengan sus instrumentos enfocados en la región. Y ahora quiero hablarte de algo que conecta todo esto con un contexto más amplio, algo que quizás te sorprenda. La superpluma africana no es un fenómeno aislado. Tiene una hermana gemela bajo el Océano Pacífico conocida como la superpluma del Pacífico. Juntas, estas dos estructuras masivas dominan la dinámica del manto terrestre. Son como los dos pulmones del planeta respirando lentamente, moviendo material desde las profundidades hacia la superficie y viceversa. Y hay evidencia de que estas dos superplumas están conectadas de alguna manera, que sus ciclos de actividad pueden estar correlacionados, que lo que sucede en una puede influir en lo que sucede en la otra, aunque estén separadas por miles de kilómetros. Si esto es cierto, tiene implicaciones profundas. Significa que los eventos en África Oriental podrían estar relacionados con procesos que ocurren al otro lado del planeta, que el despertar del Hale-Gubi podría ser parte de un ciclo global que afecta a todo el planeta. Es una hipótesis especulativa. No hay consenso científico sobre ella, pero es el tipo de conexión que los investigadores están empezando a explorar a medida que nuestros instrumentos se vuelven más sensibles y nuestros modelos más sofisticados. Permíteme ahora llevarte en un viaje mental. Imagina que pudieras viajar hacia atrás en el tiempo, digamos 100 millones de años. África tendría una forma diferente. Estaría conectada con América del Sur, formando parte del supercontinente Gondwana. El océano Atlántico no existiría, o sería apenas un estrecho canal de agua. Ahora imagina que pudieras acelerar el tiempo y ver cómo ese supercontinente se fragmenta. Verías grietas formándose, ampliándose, llenándose de agua de mar. Verías volcanes erupcionando a lo largo de las líneas de fractura. Verías continentes enteros desplazándose lentamente, alejándose unos de otros, reconfigurando la geografía del planeta. Eso es exactamente lo que sucedió, y es exactamente lo que podría estar comenzando a suceder de nuevo en África Oriental. No con la misma magnitud, por supuesto. La separación de la FAR del resto de África no creará un océano del tamaño del Atlántico, pero podría crear un mar interior significativo, similar al Mar Rojo, que de hecho se formó por un proceso muy similar hace unos 30 millones de años. El Mar Rojo es un ejemplo perfecto de lo que el futuro podría deparar para África Oriental. Es un rift oceánico joven, un lugar donde la corteza continental se ha adelgazado tanto que el agua del océano ha inundado la depresión resultante. Es, en cierto sentido, un océano bebé, que sigue creciendo lentamente a medida que las placas continúan separándose. Y la región de la FAR está en una etapa aún más temprana del mismo proceso. Es como ver los primeros pasos de lo que eventualmente podría convertirse en otro mar. Por supuesto, todo esto sucede en escalas de tiempo que desafían nuestra comprensión intuitiva. Estamos hablando de millones de años, de cambios que ningún ser humano verá completarse. Pero los primeros signos están ahí, visibles para quien sepa mirar,
Y eso nos lleva a una pregunta filosófica interesante. ¿Qué significa ser testigos de algo así? ¿Qué responsabilidad tenemos hacia las generaciones futuras que heredarán este planeta en transformación? No tengo respuestas fáciles, pero creo que la pregunta merece ser formulada porque lo que hacemos hoy, cómo respondemos a lo que está sucediendo, puede tener consecuencias que se extiendan mucho más allá de nuestras vidas. Hay comunidades que van a necesitar ser reubicadas, infraestructuras que van a necesitar ser rediseñadas para resistir eventos geológicos, sistemas de alerta temprana que van a necesitar ser desarrollados y mantenidos. Todo esto requiere recursos, planificación, voluntad política y requiere también algo más difícil de cuantificar, una comprensión colectiva de lo que está en juego, una conciencia de que vivimos en un planeta dinámico y que nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de adaptarnos a sus cambios. Déjame hablarte ahora de los científicos que trabajan en esta región. Son personas extraordinarias, dedicadas a comprender procesos que la mayoría de nosotros ignora completamente. Pasan semanas en condiciones extremas instalando instrumentos en lugares remotos, recopilando datos que luego analizan durante meses o años. He conocido a algunos de ellos a lo largo de mis investigaciones. Me ha impresionado su pasión, su rigor, su humildad ante la complejidad de lo que estudian. No son personas que busquen titulares sensacionalistas. Son personas que buscan la verdad, por esquiva que sea, y la verdad que están descubriendo es fascinante. Cada nuevo conjunto de datos revela detalles que no sospechábamos. Cada nuevo modelo refina nuestra comprensión. Cada nueva erupción, cada nuevo terremoto, cada nueva grieta es una oportunidad para aprender más sobre cómo funciona nuestro planeta. Es un trabajo que nunca termina, porque la Tierra nunca deja de cambiar, y nosotros, si queremos sobrevivir y prosperar, nunca debemos dejar de aprender. Quiero cerrar con una imagen que espero que te acompañe mucho después de que termines de escuchar estas palabras. Imagina que estás de pie en el desierto del Afar. Al amanecer, el sol comienza a elevarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. A tu alrededor, el paisaje es austero, casi lunar, formaciones rocosas erosionadas por el viento y el tiempo, depresiones donde brillan cristales de sal. En la distancia, la silueta de un volcán se recorta contra el cielo que clarea. Bajo tus pies, a profundidades que no puedes ver ni imaginar, el material incandescente de la superpluma africana continúa su ascenso milenario. Empuja contra la base del continente, calienta las rocas, genera presiones que eventualmente encontrarán su salida. No puedes oír ese proceso, no puedes sentirlo, pero está ahí. Ha estado ahí durante cientos de millones de años y continuará durante cientos de millones más, mucho después de que la humanidad haya desaparecido o evolucionado hacia algo que no podemos imaginar. En ese momento, en ese lugar, eres testigo de algo inmenso, algo que trasciende tu vida, tu época, tu especie. Eres un punto de conciencia en medio de fuerzas cósmicas, un observador momentáneo de procesos eternos. Y sin embargo tu presencia importa, porque eres capaz de comprender, aunque sea parcialmente, capaz de maravillarte, capaz de transmitir lo que has visto a otros, para que ellos también puedan maravillarse. Esa es nuestra tarea como seres humanos, no conquistar la naturaleza porque eso es imposible, no controlar las fuerzas del planeta porque eso está más allá de nuestro alcance, sino comprender, aprender, maravillarnos y transmitir ese asombro a quienes vendrán después de nosotros. 10.000 años de silencio se han roto en África. El volcán Hailey-Goubi ha lanzado su columna de ceniza hacia el cielo, anunciando que las profundidades de la Tierra siguen vivas, siguen activas, siguen transformando el mundo que habitamos. Es un mensaje, un recordatorio, una invitación. ¿Estamos listos para escuchar? El tiempo lo dirá, pero mientras tanto la Tierra sigue girando, los continentes siguen desplazándose. Y bajo la superficie de África Oriental el fuego sigue ardiendo, paciente, eterno, preparando cambios que transformarán la geografía del planeta para siempre.
Ese es el legado que dejaremos a las generaciones futuras. No solo nuestras ciudades, nuestras tecnologías, nuestras obras de arte, también nuestra comprensión de la tierra que habitamos, nuestros registros de los procesos que presenciamos, nuestros intentos de descifrar los mensajes que el planeta nos envía desde sus profundidades. Y quizás, en algún futuro lejano, cuando el Mar de la Far sea una realidad y los mapas muestren una África dividida, alguien recordará este momento, el momento en que el Hailey-Gubi despertó, el momento en que comenzamos a entender lo que estaba sucediendo. Ese alguien sabrá que estuvimos aquí, que presenciamos los primeros signos, que intentamos comprender, y quizás eso sea suficiente, quizás eso sea todo lo que podemos aspirar a dejar como legado, una huella de conciencia en el vasto océano del tiempo geológico, un testimonio de que estuvimos aquí y que nos importó lo que vimos. Hay algo que no he mencionado todavía y que merece nuestra atención. Se trata de las implicaciones que estos eventos tienen para la biodiversidad de la región. El Valle del Rift de África Oriental es uno de los corredores biológicos más importantes del planeta. A lo largo de su extensión se encuentran ecosistemas únicos, especies que no existen en ningún otro lugar de la Tierra y rutas migratorias que han permanecido activas durante millones de años. Los grandes lagos del Rift, como el Victoria, el Tanganika y el Malawi, albergan una diversidad de peces cíclidos que rivaliza con cualquier arrecife de coral. Son laboratorios naturales de evolución, lugares donde la especiación ha producido cientos de especies diferentes en periodos de tiempo relativamente cortos. ¿Qué sucederá con estos ecosistemas si la actividad tectónica se intensifica? ¿Qué pasará con las especies que dependen de condiciones ambientales específicas, condiciones que podrían verse alteradas por cambios en la geología, la hidrología, el clima local? Estas preguntas no tienen respuestas simples. La vida es resiliente. Ha sobrevivido a catástrofes mucho mayores que las que podríamos anticipar en el futuro cercano, pero también es frágil. Las extinciones son reales y muchas especies simplemente no pueden adaptarse a cambios demasiado rápidos. Lo que sí sabemos es que los procesos geológicos que estamos presenciando tendrán consecuencias ecológicas. Nuevos lagos podrían formarse, lagos existentes podrían drenar o cambiar de composición química. Barreras montañosas podrían emerger separando poblaciones que antes estaban conectadas. Corredores de migración podrían cerrarse o abrirse. El planeta está siempre en flujo y la vida siempre encuentra formas de adaptarse, pero el periodo de transición puede ser turbulento y muchas formas de vida podrían perderse en el camino. Como seres humanos tenemos una responsabilidad especial. Somos la única especie capaz de comprender lo que está sucediendo, la única especie capaz de anticipar consecuencias y planificar respuestas, la única especie capaz de tomar decisiones que pueden minimizar el daño tanto para nosotros mismos como para las otras formas de vida con las que compartimos este planeta. Esa responsabilidad es pesada, pero también es un privilegio. Ser conscientes de lo que está en juego es el primer paso para actuar de manera responsable. Quiero hablarte ahora de algo que podría parecer tangencial, pero que creo está profundamente conectado con todo lo que hemos discutido. Se trata de la relación entre los eventos geológicos y la historia humana. Cuando miramos hacia atrás a los grandes momentos de transformación en la historia de nuestra especie, con frecuencia encontramos eventos geológicos en el trasfondo. Erupciones volcánicas que alteraron el clima, terremotos que destruyeron civilizaciones, cambios en el nivel del mar que abrieron o cerraron rutas de migración. El ser humano moderno surgió en África, probablemente en algún lugar no muy lejos de la región que estamos discutiendo, y es posible, aunque no podemos estar seguros, que los eventos geológicos de esa época influyeran en nuestra evolución. Que las presiones ambientales creadas por un paisaje en transformación nos empujaran a desarrollar las capacidades que nos definen, nuestra inteligencia, nuestra adaptabilidad,
nuestra capacidad de cooperar y comunicarnos. Si eso es cierto, entonces hay una simetría poética en el hecho de que estemos aquí ahora presenciando nuevos cambios en el mismo lugar que vio nacer a nuestra especie. Como si la historia estuviera completando un círculo, como si la Tierra nos estuviera recordando de dónde venimos. No soy de los que creen en coincidencias cósmicas sin evidencia, pero tampoco soy de los que descartan las conexiones profundas entre fenómenos que parecen dispares. La ciencia nos ha enseñado que el universo está interconectado de maneras que no siempre son obvias, que los efectos pueden tener causas distantes, que todo influye en todo, aunque no siempre podamos trazar las líneas causales, así que quizás no sea casualidad que estemos aquí en este momento de la historia con la capacidad de comprender lo que está sucediendo. Quizás seamos exactamente los testigos que este momento necesita. Hay una pregunta que me hacen con frecuencia cuando hablo de estos temas. La gente quiere saber si deberían estar preocupados, si deberían hacer algo, si hay alguna acción concreta que puedan tomar. Mi respuesta siempre es la misma. La preocupación sin acción es inútil y la acción sin comprensión es peligrosa. Lo que necesitamos es comprensión que informe la acción y acción que responda a la comprensión. ¿Qué puede hacer una persona individual ante procesos geológicos que operan en escalas de millones de años? Directamente, muy poco. No podemos detener la superpluma africana, no podemos cerrar las grietas que se abren en la corteza terrestre, no podemos apagar los volcanes que amenazan con entrar en erupción, pero indirectamente podemos hacer mucho. Podemos apoyar la investigación científica que nos ayuda a comprender estos procesos. Podemos exigir a nuestros gobiernos que inviertan en sistemas de alerta temprana y en infraestructura resiliente. Podemos educarnos y educar a otros sobre la naturaleza dinámica del planeta que habitamos. Y quizás lo más importante, podemos cultivar una actitud de humildad y respeto hacia las fuerzas naturales. Una actitud que reconozca que no somos los dueños de este planeta sino sus huéspedes temporales. Una actitud que nos prepare para adaptarnos a los cambios que vendrán en lugar de resistirnos inútilmente a ellos. Esa actitud no es pasiva, no significa rendirse ante lo inevitable, significa trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. Significa reconocer nuestras limitaciones mientras aprovechamos al máximo nuestras capacidades. Significa ser realistas sobre lo que podemos y no podemos controlar. Permíteme compartir una última reflexión antes de cerrar. He dedicado mi vida a buscar respuestas a preguntas que muchos consideran irresolubles. He viajado a lugares remotos, entrevistado a testigos de fenómenos inexplicables, estudiado documentos que la historia oficial prefiere ignorar y he aprendido algo importante en el proceso. Las respuestas más profundas raramente son las que esperamos encontrar. La realidad es más compleja, más misteriosa, más fascinante de lo que nuestras teorías pueden capturar y cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de cuánto nos falta por saber. La división de África, si es que realmente está comenzando, es un recordatorio de esa complejidad. Es un fenómeno que podemos medir, modelar, estudiar, pero también es un fenómeno que nos sobrepasa, que nos recuerda que hay fuerzas en este universo que escapan a nuestro control y quizás también a nuestra comprensión completa. Y eso está bien. No necesitamos comprenderlo todo para vivir vidas significativas. No necesitamos controlarlo todo para encontrar nuestro lugar en el cosmos. Lo que necesitamos es la capacidad de maravillarnos, de preguntar, de buscar, de mantener viva la llama de la curiosidad que nos define como especie. 10.000 años de silencio se han roto en África Oriental. Un volcán que dormía desde antes de que los primeros agricultores sembraran sus campos, antes de que las primeras ciudades se levantaran, antes de que la escritura fuera inventada, ha despertado y lanzado su columna de ceniza hacia el cielo. Es un evento que merece nuestra atención, no solo por las implicaciones prácticas para las comunidades que viven en la región, no solo por lo que nos enseña sobre la geología de nuestro planeta, sino también por lo que nos recuerda sobre nosotros mismos. Somos seres de un día, viviendo en un planeta de eones.
Somos criaturas efímeras contemplando procesos eternos. Y en esa contemplación, en ese acto de mirar hacia el abismo del tiempo profundo y mantener los ojos abiertos, encontramos algo que trasciende nuestra propia mortalidad. Encontramos significado, encontramos conexión, encontramos nuestro lugar en la gran historia del universo. Y eso, al final, es todo lo que podemos pedir. El silencio se ha roto. La tierra está hablando. Y nosotros, si tenemos la sabiduría para escuchar, podemos aprender más sobre nuestro hogar de lo que generaciones anteriores jamás soñaron. Ese es el regalo de estar vivos en este momento. Ese es el privilegio de ser testigos de la transformación de nuestro planeta. No lo desperdiciemos, porque cada día que pasa sin prestar atención es un día perdido. Cada oportunidad de aprender que dejamos escapar es conocimiento que nunca recuperaremos. Y cada generación que ignora las señales del planeta es una generación que deja a sus descendientes menos preparados para lo que vendrá. El Hale-Gubi ha hablado, los sismógrafos han registrado su mensaje, los satélites han captado su columna de ceniza elevándose hacia el cielo etíope, y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacemos con esa información. Podemos ignorarla, podemos seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado, podemos convencernos de que lo que sucede al otro lado del mundo no nos afecta, o podemos escuchar, podemos aprender, podemos prepararnos para un futuro que será diferente del presente, como el presente es diferente del pasado. La elección es nuestra, siempre lo ha sido. Y la tierra, paciente y eterna, esperará nuestra respuesta mientras continúa su trabajo de millones de años, transformándose lentamente bajo nuestros pies, recordándonos con cada temblor y cada erupción que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. 10.000 años de silencio se han roto. ¿Qué haremos con lo que hemos escuchado? Esa pregunta queda flotando en el aire como la ceniza del Hale-Gubi sobre los cielos de Yemen. Una pregunta que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. Una pregunta que definirá el tipo de especie que somos y el legado que dejaremos. El planeta ha hablado. Ahora es nuestro turno de responder